Podamos verlo. Sabemos que estás obrando. Hola, muy buenas noches. Una vez más les saluda su hermano y amigo Galo Henry Calle Valencia del Ministerio Cristiano Geslar acerca del juicio del diluvio. Vamos a hablar de Noé. Vamos a empezar a hablar acerca del juicio en el cual Dios determinó un juicio para el mundo antiguo. Vamos a irnos al libro de Génesis 6, verso 5. Dice la palabra de Dios. Y la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Arrepiento de haberles hecho. Ahí podemos ver en este juicio de Dios que había determinado. Dice, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, pues me arrepiento de haberlos hecho, porque había mucha maldad, y de continuo el corazón de ellos era y se inclinaba a la maldad. Dios estaba aquí determinantemente decidido a hacer un juicio en esta tierra. Todo lo que tenía vida, todo iba a desaparecer por el pecado y la maldad y la depravación que llevó la tierra en esos días. Sin embargo, vamos a ver ahora Génesis 6:8. Había un hombre que se llamaba Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí podemos ver que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé, el nombre de Noé significa descanso. Entonces, ¿a qué se debía esto? En Génesis 6:9 nos dice la razón. Dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahí podemos ver, ¿no?, que Noé era perfecto en el sentido. Noé caminaba, andaba con Dios. Este era el secreto que tenía Noé ante los ojos de Dios. Entonces estamos viendo en este momento, desde Génesis 6, que Dios había determinado un juicio por la maldad del ser humano. Pero había un problema aquí, había un varón que era justo ante los ojos de Dios. Este varón se llamaba Noé. Entonces hay muchos religiosos, hay muchos creyentes, hay muchos, todo tipo de creyentes, pero la realidad es que no todos andan con Dios, sino más bien andan conforme a los deseos de su carne. Entonces hay que abrazarse a Dios, hay que decidirse plenamente por Él. Es necesario cultivar una vida de oración, es decir, de hablar con Dios, una comunión profunda con Dios. Entonces cuando usted ore, dígale a Dios: aquí estoy rendido totalmente a tus pies, estoy rendido a tu servicio, andaré contigo a todas horas, por la mañana, por la tarde, a mediodía, aún por la noche, mientras duermo, estaré contigo. Es decir, te seré fiel, Señor. Así debe ser su determinación de usted. Usted ande con Dios como Noé anduvo con Dios. Así es, mi hermano, cariño, con ternura, háblele como un amigo, establezca una amistad sincera con Dios. Usted y Dios, usted será un justo que escapará de los juicios terribles que se avecinan. Cristo estableció claramente que en los días de su segunda venida, las condiciones de nuestra vida serían similares a los días del diluvio. Ahora vamos a leer Lucas 17,
verso 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces ahí podemos ver en la escritura, ¿no?, que han surgido tales condiciones de vida. Veamos algunas. Vamos a ver algunas similitudes entre los días de nuestros días, ¿no? Días previos a la segunda venida de Jesucristo, días previos al arrebatamiento de la iglesia, podemos decir. Entonces, menciona que las personas, dicen los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo, ¿no? Entonces, se está refiriendo a una vida carnal, a una vida plagada de banquetes, de orgías, anhelo de lo mundano, de lo temporal. La humanidad, hermano, está obsesionada con fiestas, con borrachera, con glotonería y múltiples anhelos carnales. También que podemos decir, ¿no?, como estamos viendo en los días actuales que estamos pasando esta cuarentena, como vemos hoy en China, por ejemplo, estos países del Asia y otros países comen todo tipo de animales, ¿no?, aún vivos. A estas personas les apetece, y ahí podemos ver cómo estas personas comen reptiles e insectos, ¿no? Y es bueno poder remarcar la palabra de Dios en este momento, que estos animales han sido prohibidos por la palabra de Dios, por Dios, para que no sean ingeridos como alimentos. Vamos a leer Deuteronomio 14, verso 18, dice la palabra de Dios. Deuteronomio 14, verso 12 dice la palabra: y estas son las de las que no podréis comer: el aguila, el quebrantahuesos, el azor. Verso 18, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago, y todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Escuchó, querido oyente, cómo la palabra de Dios está en contra de la práctica de esos animales, y claramente está entre esta lista muchos animales, murciélago, y también toda especie de insectos, ¿no? Y eso es lo que vemos en estos países del Asia, que les encanta comer este tipo de animales e insectos, ¿no? Estamos viendo y estamos viviendo días postreros, días finales. También otra de la similitud y otra característica que vemos es la violencia. Si algo es bien similar a los días de Noé, es esta situación trágica de una tierra plagada de maldad. Hoy en día los asaltos, hermanos, los robos, los ultrajes, los crímenes, el vicio, la prostitución y toda suerte de maldad, y la corrupción es algo muy trágico. Es similar a los días de Noé. Todo nos grita que Cristo viene y que los juicios de Dios están a punto de caer sobre la tierra. Hermano, ¿usted está preparado? Otra similitud que podemos ver es la carnalidad. La mayor parte de la humanidad solo piensa en lo carnal, es decir, las cosas de la carne, los deseos de la carne, y no tienen tiempo para Dios. Están ahí, por ejemplo, los cines, la televisión, el deporte, las playas, el hipódromo, los bailes, las fiestas, las comidas, las bebidas. La vida así es de la humanidad actual. No estamos diciendo que es pecado ir a un cine, es pecado ir a ver la televisión, sino que, hermano amado, es pecado cuando tenemos tanto tiempo y le damos más prioridad a estas cosas que a las cosas de Dios, que a la voz de Dios y al tiempo que es con Dios. También vemos también la similitud entre nuestros días y los días de Noé en cuanto al desenfreno sexual. Y ha habido un desajuste moral. Cristo también dijo que en los días de Noé estaban casándose y dándose en casamiento. Esto implica una obsesión de matrimonios fuera de la perfecta voluntad de Dios, y de separaciones y de nuevos matrimonios. Los males de la poligamia
eran algo común en los días de Noé. Así serían los días de su retorno del Mesías. Podemos verlo. El mal moderno de casarse y divorciarse y volverse a casar es un escándalo mundial, déjenme decirle. Es un bochorno, es una vergüenza. Como vemos, los artistas de Hollywood son notorios por múltiples casamientos y divorcios. Sin embargo, gozan de increíble popularidad en su vida de adulterio. Entonces hay una voz grande, hay una voz alerta a todos, es que Cristo está por venir. El fin se acerca, hermano, hermana, amigo, amiga, el fin se acerca. Estamos al borde de una gran catástrofe como en los días de Noé. Cristo dijo que como fue en los días de Noé, así será su venida. Aleluya, gloria a Dios. Otra característica que podemos ver es la dureza del corazón a la palabra de Dios, a la advertencia de Dios. En los días de Noé podemos ver que Noé predicaba, Noé pregonaba, Noé voceaba, Noé compartía la palabra de Dios, Noé advertía a todos, a su generación, acerca de un diluvio, pero no le hicieron caso. Y vamos a ver 2 de Pedro 2:5, gloria a Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Escuchó ahí, Noé era pregonero de justicia que advertía a las personas de su generación. Y también cabe resaltar y cabe mencionar a otro varón que es el bisabuelo de Noé, Enoc. Enoc era varón de Dios, también previno en esos días el juicio que vendría. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, en el verso 14 y 15. De estos también profetizó Enoc séptimo, desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas de Yahweh para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Entonces vemos que Noé y su bisabuelo también Enoc eran predicadores y advertían de un juicio que estaba viniendo. Hoy también desde este lugar estamos advirtiendo a todas las personas que viene un juicio. Así será en los días de Jesús. Hoy en día se predica por todas partes, hermano, por radio, por televisión, por satélite, por internet, por las redes sociales, a través de literatura, de grabaciones, de campañas. Se les advierte del juicio a la humanidad, pero cada día se hunden más y más en el pecado y en la incredulidad. Es una situación de Noé que nos advierte que Cristo viene, aleluya. Pero aquí hay algo muy, hermano, que es el principio bíblico de Dios. La pregunta es, y nos podemos formular una pregunta: ¿destruirá Dios al justo con el impío? ¿Destruirá Dios al justo que está morando ahí con el impío? Apenas pensó Dios en un diluvio, en un cataclismo, para acabar con toda la vida. También pensó: ¿pero qué hago con Noé, que me ama y que anda conmigo? Que es un justo delante de mis ojos. No es un justo delante de mis ojos, dijo Dios. ¿Qué hago con él? Y en su infinito amor, en su infinita sabiduría y justicia, Dios planificó enseguida que Noé sería librado dentro de un barco, de una arca. No tan solo él, sino toda su familia. Allí entraría su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Desde los comienzos está vigente la promesa de Dios, y podemos verlo también en Hechos 16:31, dice la palabra de Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa promesa. Cree, confía en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia, dice. Entonces, porque Noé andaba con Dios, ya vemos que toda su familia y el plan divino de salvación, de redención, Dios los declara justos y establece que todos ellos serían librados de los juicios que caerían sobre la faz de la tierra. Nunca destruiría al justo junto con el impío,
Eso está establecido desde el principio en el corazón de Dios, está ahí en el corazón de Dios. Dios es un Dios de justicia, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana. Por lo tanto, vemos muy claro cuál es la norma, el principio de Dios cada vez que envía sus juicios. Dios piensa en los justos y dice, no los puedo destruir junto con los impíos. Sus ojos examinan la tierra y revela a sus fieles sus planes y les revela sus detalles y qué hacer para escapar. Lo más que sabe Dios es pensar, es planear y determinar formas. Lo más, Él tiene el control, Él tiene los recursos. Y vamos a ver ahora, hermano, que así como hemos leído, ha sido como en los días antes de la venida de Jesucristo, van a ser como los días de Noé. Sabemos que se acercan los días de la gran tribulación, la más severa y terrible que jamás se haya visto, hermano. En ella perecerá gran parte de la humanidad, pero los justos, ¿qué pasará con los justos? Dios tiene un plan, hermano, hermana, para librarnos, igual que hizo en los días de Noé. Este fue librado porque era un varón justo y caminaba con Dios. Así Dios va a librarnos ahora y a todo aquel que camina con Dios. Lo único que ahora tiene, que es un plan diferente, hermano, hermana. Dios varía todo, pero en esencia su anhelo es el mismo, librar a los justos. La pregunta que aquí usted debe hacerse, hermano, ¿usted es justo? ¿Usted, hermano, ha sido redimido por la sangre de Jesucristo? Vamos a leer ahora San Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto nos da una clave muy importante en cuanto a este tema trascendental de que si la iglesia pasa por la gran tribulación, hermano, hermana, el juicio terrible cayó, pero Noé y los suyos escaparon en el arca. Eso lo podemos ver en Génesis 7 y en adelante, hermano. El diluvio no pudo alcanzar a Noé, pues según las aguas subían y el arca flotaba sobre las aguas, dice que los impíos perecieron, hermanos, muchos animales se salvaron, Dios preservó ahí su creación, pero el justo, esta es la parte importante, hermano, el justo y sus familiares escaparon. Ahora será igual, millares perecerán en la gran tribulación, hermano. Usted lee un vistacito a Apocalipsis y ahí se va a enterar, amado, de las cosas que están por venir, las cosas que van a ocurrir. Pero los creyentes, hermano, aquellos que estemos firmes en Cristo, igual que Noé, que caminemos con Dios, igual que Noé, hermanos, hallaremos gracia y escaparemos, hermano, de la gran tribulación, hermanos. En Génesis, y esta parte no queremos, hermano, obviar, en Génesis 5:24 habla del bisabuelo de Noé, su nombre Enoc. Gloria a Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Entonces ahí podemos ver, hermano, al bisabuelo de Noé, que se llamaba Enoc, y él fue fiel a Dios, hermano. Él caminó, la Biblia dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:5, dice también el apóstol Pablo de la siguiente manera: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escuchó, ¿no? Por la fe Enoc caminó con Dios, halló gracia y fue traspuesto, fue trasladado a otro lugar, hermanos, a otro cielo, y para que no conociese la muerte. Ahora déjame decirle, hermano, que Enoc es el tipo, es decir, es una tipología muy perfecta del arrebatamiento de la iglesia. Y ciertamente esto es tan importante, hermano, que lo voy a reiterar. Enoc, hermanos, es una tipología del arrebatamiento de la iglesia. Es un tipo más perfecto del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué hay en las escrituras? Entonces podemos ver, Enoc, hermano, fue arrebatado. Él anunció un juicio. El juicio vino, hermanos, pero había otro justo también. Entonces ese justo, que se llamaba Noé, entonces fue advertido por Dios, construyó el arca y fue salvado, hermanos.